¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hacer un repaso de los temas que hemos estado abordando durante nuestras unidades. En esta ocasión vamos a trabajar con los conceptos básicos y bueno, como siempre les recuerdo leer su compendio de actividades, leer sus documentos de lectura y vamos a partir de la definición en esta ocasión de ángulo. Bien, primero que nada vamos a conocer qué es un ángulo, recordar qué es un ángulo. Recordemos que un ángulo es una figura como la que se muestra aquí en la pantalla, formada por dos semirrectas y que se cortan en un vértice. En este caso, se nombran las semirrectas como OA y OB, y el punto donde se intersectan se le conoce como el vértice O. La figura que se forma se llama ángulo. Bien, y es la abertura que se mide desde una de las rectas o semirrectas a la otra. En este caso se puede nombrar el ángulo de varias maneras. Se puede nombrar a través de los tres puntos por donde se traza. En este caso sería AOB. También se puede nombrar como BOA. O simple y sencillamente nombrarlo como la letra que se encuentra en el vértice. En este caso le podemos llamar alfa o también ángulo O. Bien, vamos a continuar con nuestro repaso. Vamos a hablar ahora de ángulos que son semejantes. Dos ángulos se le dice que son semejantes si tienen la misma medida. Nosotros ya a partir de que vimos el tema de congruencia, ahora le llamamos ángulos congruentes cuando tienen la misma medida. Uno de los postulados que se vieron durante el curso es el postulado de adición, el cual dice que si a una cantidad le sumamos otra cantidad, el resultado será la suma de estas dos cantidades. En el caso de los ángulos, lo podemos ver como que si al ángulo A o B le sumamos el B o C, sería este de aquí, le sumamos el B o C, el resultado sería el ángulo A o C. Bien, entonces esto también se puede ver como el teorema de todo, perdón, el postulado del todo y la partición, que quiere decir que el todo es igual a la suma de sus partes. Lo traducimos como el ángulo AOC es igual a la suma del ángulo AOB más el ángulo BOC. Bien. Recordando otra definición que también es importante, vamos a ir recordando algunas cosas que pueden ser útiles para esta evaluación que vamos a presentar. Está la bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Una bisectriz es una recta que corta a un ángulo de tal manera que se forman dos ángulos congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que corta el ángulo por la mitad. Como ejemplo, podemos poner que aquí el ángulo vale 50 grados. Si trazamos la bisectriz BC, BC estaría dividiendo al ángulo en dos ángulos de 25 grados. ¿Es bisectriz qué es? Es una recta o segmento que corta el ángulo en dos partes iguales o dos ángulos congruentes. Bien, también tenemos otro tipo de recta que divide, pero ahora a un segmento o a otra recta. En general vamos a hablar de segmento. Y esta sería la recta mediatriz. Y la recta mediatriz sería aquella que corta a un segmento y por su punto medio y forma ángulos de 90 grados. Se dice también que las rectas son perpendiculares. Entonces, cuando tú escuches que las rectas son perpendiculares o que una recta es perpendicular a un segmento, lo que te están diciendo es, primero, si es perpendicular, forma 90 grados. Y si además es una mediatriz, quiere decir que divide el segmento en dos segmentos iguales o dos segmentos congruentes. Bien. Continuando con nuestro repaso, vamos a hablar ahora de la clasificación de los ángulos. Recordemos que los ángulos se pueden clasificar tanto por su medida como
por su forma o por su relación. En este caso vamos a hablar de las medidas. Veamos a continuación. Si un ángulo mide entre 0 y 90 grados, decimos que es un ángulo agudo. Por ejemplo, un ángulo de 60 grados será un ángulo agudo, ya que esa medida se encuentra entre 0 y 90. Pero si el ángulo mide 90 grados, a ese ángulo le conocemos como ángulo recto. El símbolo que se suele usar para el ángulo recto es este que tenemos aquí en la imagen. ¿Bien? De aquí, cuando marcamos ese ángulo en forma de cuadrito, ese es el símbolo para definir que ese es un ángulo recto. Bien. Cuando el ángulo mide más de 90, pero menos de 180, quiere decir que está entre 90 y 180. Por ejemplo, un ángulo de 135 estaría en esa condición, entre 90 y 180. Se le conoce como ángulo obtuso. Cuando el ángulo llega a los 180 grados, se le conoce como ángulo llano. Y esto lo podemos observar porque se forma sobre una misma línea. El punto de inicio, el vértice y el punto final se encuentran sobre la misma línea. Esto es un ángulo llano. El ángulo entrante es cuando el giro rebasa los 180 grados, o sea, pasa más de un ángulo llano. Y en este caso le llamamos ángulo entrante. Bien. Aquí puede caer una duda, puede quedar una duda. Por ejemplo, en este ángulo que pusimos aquí arriba, dijimos que es un ángulo obtuso porque mide entre 90 y 180. Este lo estamos midiendo de A a C, pero si lo medimos en el mismo sentido, solo que ahora de C a A, lo que le falta sería un ángulo entrante. O sea que podemos observar en la misma figura los dos ángulos. El obtuso, que está entre 90 y 180, y el entrante, que mide más de 180, pero menos de 360. Bien, espero que esta información les esté ayudando para recordar y entender estos conceptos que hemos ido abordando a lo largo de la unidad. Hablemos ahora de pares de ángulos. Recuerden que a veces por la forma en la que están descritos, como se observa aquí en la imagen, se pueden formar parejas de ángulos. En este caso, el ángulo CCBD está junto al ángulo DBA. Así que los voy a nombrar aquí como ángulo 1 y ángulo 2. Cuando dos ángulos están uno junto al otro, comparten un mismo vértice, se dice que son ángulos adyacentes. ¿Vale? Eso adyacente significa que están juntos. Es el significado de adyacente. Están juntos. Bien. Aparte, puede ocurrir que algunos ángulos adyacentes, como en la siguiente figura, o por ejemplo el 1 con el 2, además de ser adyacentes, sean suplementarios. ¿Eso qué significa? Que sumen 180 grados. Y esto lo podemos verificar, ¿por qué? Porque la suma del ángulo 1 y el ángulo 2 forma un ángulo llano, un ángulo dibujado sobre una misma recta. Bien, pero ahora vamos a hablar de otro tipo de relación. Vamos a hablar ahora de los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son los que se forman a ambos lados de un mismo vértice. En este caso, el ángulo 1 y el ángulo 3 se están oponiendo, están a ambos lados del vértice. Y la característica que tienen los ángulos opuestos por el vértice es que son iguales, es decir, tienen la misma medida. Por lo tanto, también son congruentes. De igual manera ocurriría con el ángulo 2 y el ángulo 4. También serían ángulos opuestos por el vértice. Entonces, en este caso, también tenemos parejas de ángulos, pero en esta relación en particular. El 1 con el 3 son opuestos y el 2 con el 4 son opuestos. Recordemos que
la numeración puede cambiar en el ejercicio. Lo importante es saber mirar la figura e interpretar. Bien, opuestos. ¿Qué son los ángulos complementarios? Los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. Su característica es que la medida de ambos, al ser sumada, nos da como respuesta 90 grados. Pero aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga yo dos ángulos, por ejemplo, este que valga 60 grados y este que valga 30, pero como no los veo juntos, puedo pensar que no tienen relación, cuando que sí la tienen. ¿La relación cuál es? Que la medida del ángulo X más la medida del ángulo Y es de 90 grados. Por lo tanto, son ángulos complementarios. Se complementan. Existe también la condición donde ambos ángulos complementarios están además juntos en el mismo vértice. Entonces, estos serán complementarios y adyacentes. Cumplirán ambas condiciones, ser complementarios y también ser adyacentes. Bien, pero la condición solo la cumpliría este ejemplo B. En el ejemplo A no estaría ocurriendo. Bien, a ver, se nos perdió un momentito de vista del video. Espero no se haya borrado en la grabación. Sería aquí el A. Ahí está. Ahora sí, continuamos. A ver. Bien, continuamos con la siguiente. En este caso tenemos otra condición que también ya habíamos repasado, que es la de los ángulos suplementarios. Bien, los suplementarios se diferencian de los complementarios en que estos suman 180. Recuerda, complemento suma 90, suplemento suma 180. Esto es válido para el tema de medidas de ángulos. Bien, entonces de nuevo, los ángulos que son suplementarios pueden estar juntos o separados. ¿Cuál es la diferencia? Que si los ángulos están separados, decimos que son suplementarios. Pero si además comparten un vértice, decimos que son suplementarios y además adyacentes. Recuerda que adyacentes que se encuentran uno junto al otro. Bien, continuemos. Estos son algunos de los postulados que hemos ido repasando a lo largo de la unidad. Lo que haríamos en este momento sería leer alguno, tratar de interpretarlo en función de lo que ya averiguamos de ángulos o lo que recordamos de ángulos y ver cómo es que se cumple. Luego yo les invitaría a pausar este video y a revisar cada uno de los postulados, ¿sí? Perdón, teoremas, estoy confundido en este momento, algunos de estos teoremas, y revisar cómo es que se cumplen. Bien, no es necesario hacer la demostración en este momento, solamente comprender el comportamiento que se describe en el teorema. Bien, ok. Vamos a elegir algunos de los teoremas que tenemos aquí. Por ejemplo, el teorema número... A ver, este. Vamos a checar este. Si dos rectas se cortan, forman un ángulo recto. Entonces, forman cuatro ángulos rectos. Vamos a ver cómo se podría analizar este teorema. Supongamos que esta es una recta y está siendo cortada por otra recta. Y podemos confirmar que forma un ángulo recto. ¿Qué ocurre? Que si este ángulo voy a marcarlo como el 1,
se opone a este otro que voy a marcar como el número 2, entonces ambos miden 90 grados. Bien, con lo que estarían sumando 180. Pero sabemos que el otro ángulo que se forma de este lado le voy a llamar el ángulo 3 y el que se forma de este lado le voy a llamar el ángulo 4. Tendrían que sumar lo que falta para llegar a los 360 grados, es decir, sumar 180. Pero como son iguales porque son opuestos por el vértice, cada uno de ellos tendría que medir el mismo valor, es decir, 180 entre 2, ¿vale? Entonces, si lo ponemos de esta manera, la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 es igual a 180 grados. Entonces, lo que falta para llegar a los 360 es la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 4 es igual también a 180. Pero para que esto pueda confirmarse, tenemos que recordar que la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 4 porque son opuestos por el vértice. ¿Ok? Entonces, si sustituimos uno de los dos valores en la segunda igualdad, en esta, vamos a irlas nombrando, nos quedaría que la medida del ángulo 3 más la medida del ángulo 3 es igual a 180. Por lo que 2 veces la medida del ángulo 3 es igual también a 180. Si le sacamos mitad a cada parte de la igualdad, llegaríamos a que la medida del ángulo 3 es igual a 90 grados. Y como el ángulo 4 es igual al ángulo 3, el ángulo 4 también mide 90 grados. Este sería más o menos el análisis que tendremos que hacer a cada uno de los teoremas, como tratar de justificar por qué lo que afirman tendría que ser verdad. Bien, te invito a que los vayas leyendo, a que los vayas recordando, repasando. Seguramente entre tus notas tendrás ya realizado alguno de los que hicimos durante las clases. Bien, pasemos a lo siguiente. Hablemos ahora de los elementos de un triángulo. Bien, antes de continuar, te sugiero ir tomando nota de aquellos conceptos, de aquellas definiciones, de aquellas operaciones que te resulten sumamente interesantes y que de alguna manera pues tú digas, esto no lo recordaba o esta parte no lo había entendido de manera tan clara, y hagas esas anotaciones previas a presentar tu evaluación para que te sirvan como un repaso. Bien, ahora sí, continuemos con elementos del triángulo. Bien, un triángulo es una figura formada por 3 lados y 3 vértices. Esto lo podemos ver aquí en la figura con el vértice en A, el vértice en B y el vértice en C. Bien, cada par de vértices se une con una línea a la cual se le llama lado. Bien, y pues como podemos ver tenemos 3 vértices y 3 lados. Cada ángulo está formado por la intersección de 2 lados en un vértice. Por lo tanto, un triángulo tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Los triángulos suelen nombrarse de varias maneras, pero una de las maneras en las que se puede nombrar es con una figura en forma de triángulo seguida de las literales que nombran a los vértices. En este caso, esta simbología que acabo de poner se lee triángulo ABC. Bien, las literales pueden cambiar según el ejemplo. Puedes tener otras literales para otra figura. También se podría nombrar si nosotros le diéramos un nombre al triángulo. En este caso, lo acabo de nombrar como el triángulo número 1. Puedo hacer también el símbolo de triángulo seguido de el número 1. Triángulo número 1 sería otra forma de nombrar. Bien, continuemos con la información sobre triángulos. Los triángulos tienen algunas características interesantes, dentro de las cuales podemos destacar que la suma
de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que si sumamos los tres ángulos de un triángulo, le voy a llamar alfa, beta y gamma, ¿ok? Si sumamos los tres ángulos, la medida de alfa más la medida del ángulo beta más la medida del ángulo gamma, esto nos da 180 grados. Y eso sería para cualquier triángulo. No importa la forma que tenga. Eso siempre va a ocurrir. Pero otra característica interesante es que forman ángulos exteriores o externos. Y estos ángulos exteriores, ¿cómo se forman? Se forman al prolongar un lado del triángulo. Entonces puedo tener tres ángulos exteriores diferentes, uno para cada lado que se prolongue. ¿Y qué características tienen los ángulos exteriores? Pues resulta que los ángulos exteriores son iguales a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué significa adyacentes? Los que están juntos. ¿Qué significa no adyacentes? Los que no están juntos. Entonces, ¿qué ángulos no están juntos al ángulo 1? Pues resulta que son el alfa y el beta en este caso. Entonces, el ángulo exterior, en este caso el ángulo 1, lo voy a poner así, la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta. Bien, y esto lo podemos extender a cualquiera de los ángulos exteriores. Por ejemplo, el ángulo 2 sería igual a la suma de beta más gamma, que son los dos no adyacentes a él. Y para el ángulo 3 sería la suma de alfa más gamma. Bien, esta información puede ser muy útil al momento de resolver problemas de triángulos. Continuamos. Bien, algunas clasificaciones que podemos repasar de los triángulos las tenemos aquí en la pantalla. Yo te invito a que tú las leas, incluso las leas de tu libro, de tu compendio, de tus notas. Pero vamos a hacer un repaso así muy breve y muy rápido, recordando cuáles son las características más importantes. Por ejemplo, podemos clasificar a los triángulos por la medida de sus lados. Si los tres lados son diferentes, decimos que se llama escaleno. Lados diferentes, diferente longitud. Si los lados son iguales, al menos dos, ¿sí? Dos lados iguales, entonces se llama isósceles. Y si los tres lados son iguales, se llama equilátero. Recuerden que el prefijo equi significa igualdad. Equilátero, igualdad de lados. Lateris, lado. Equilátero, igualdad de lados. Bien, esa es la clasificación de acuerdo a la medida de sus lados. Pero también podemos clasificarlos de acuerdo a la medida de sus ángulos. Esto es, si tiene un ángulo recto, recuerda que ángulo recto se forma como con un cuadrito. ¿Qué significa? Que mide 90 grados. Entonces, si tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo. Pregunta, ¿puede un triángulo tener dos ángulos de 90 grados? Sí, no, ¿por qué? Pausa el video, piénsalo y luego continuamos. Ok, la respuesta. No puede tener dos ángulos de 90 grados.
porque entonces ya sumaría 180 y el tercer ángulo pasaría de los 180. Recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Así que un triángulo solo puede tener un ángulo recto. Bien, continuemos con las definiciones. Hablemos ahora del triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es cualquier triángulo que no es rectángulo. Así de sencillo. Un triángulo que no es rectángulo se llama oblicuángulo. Y entre los oblicuángulos podemos tener obtusángulos y acutángulos. Obtuso, recuerda que era de más de 90. Entonces, si un triángulo tiene más de 90 grados en uno de sus ángulos, entre 180 y 90, le vamos a llamar obtusángulo. Pero si los ángulos del triángulo son todos agudos, como en estos casos, si son todos agudos, entonces se llaman acutángulos. Acutángulos que tienen todos sus ángulos agudos. Algunos acutángulos pueden ser equiláteros, entonces le llamaremos equiángulo. Bien, continuemos con nuestro repaso. Ok, dentro de los triángulos también tenemos algunas líneas y puntos notables. ¿Qué son esto de las líneas y los puntos notables? Son algunos trazos que podemos hacer dentro de la figura, como aquí se describe. ¿Sí? Recuerda que puedes pausar el video, leer cada una de las diapositivas y luego continuar con la explicación. Bien, entonces son algunas líneas, por ejemplo, como la mediana, que consiste en un segmento que se traza desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Por ejemplo, vértice A trazado al punto R, que es el punto medio del lado opuesto. Cuando tú unes esos dos puntos, el segmento o línea que se forma se llama mediana. Entonces, como el triángulo tiene 3 vértices, va a tener 3 medianas. Resulta que el punto donde las medianas se cortan o se intersectan recibe el nombre de baricentro. También puede llamarse punto mediano, punto de equilibrio, centro de gravedad, centro de masa o centroide. Te invito a apuntar estos nombres y tenerlos a la mano para algún ejercicio que puedas hacer. Bien, recordamos, medianas de un vértice al punto medio. Punto de intersección, baricentro, centro de masa, centroide, centro de gravedad, ¿ok? Entre otras posibilidades. Continuamos con esta explicación. Hablemos ahora de la altura. ¿Qué es una altura? Normalmente, cuando tenemos un objeto, en este caso una personita, ¿cómo medimos su altura? Su altura la medimos desde el punto más alto hasta el piso y se mide de manera perpendicular, ¿sí? O sea, formando un ángulo de 90 grados con la persona. Bien, en un triángulo prácticamente hacemos lo mismo. Tomamos el vértice, en este caso el ejemplo es el vértice B, y trazamos una línea o una recta que sea perpendicular a su lado opuesto. Eso es que forme 90 grados con el lado opuesto a ese vértice. Y ese segmento que se forma se llama altura. Por lo que si nosotros rotamos la figura, es decir, la vamos girando y vamos trazando líneas que van de un vértice al lado opuesto formando 90 grados, entonces tenemos las 3 alturas.
En ocasiones las alturas se van a cortar al interior del triángulo, pero en otras ocasiones, cuando queremos trazar las alturas, como en este que tenemos en el otro ejemplo, las alturas resultan estar por fuera de la figura, como podemos ver aquí. ¿Ok? Y en este caso, tendríamos que prolongarlas hasta que encontremos un punto donde las tres se corten. Tendríamos que extenderlas hasta que las tres logren cortarse. Bien, entonces ese punto donde las tres alturas se pueden cortar recibe el nombre de ortocentro. ¿Qué significa ortocentro? Ortocentro es el centro donde se cortan las alturas. El prefijo orto significa recto y las alturas se trazan de forma perpendicular, o sea, formando un ángulo recto. Bien, es este punto O que vemos aquí en la figura, ese sería el ortocentro. Continuamos al siguiente ejemplo. En este caso, perdón, estamos hablando de una bisectriz. ¿Pero qué es una bisectriz? La bisectriz está formada por el prefijo bis, que significa dos o dos veces, y un verbo que es secare o sectare, que significa cortar. Entonces, bisectriz significa que corta en dos. Y lo podemos ver aquí, por ejemplo, en el vértice B, el segmento que se traza corta al ángulo que se formó en B en dos ángulos congruentes, por lo tanto iguales. Y eso pasa a cada uno de los vértices. Se cortan en ángulos que son iguales o congruentes. Por lo que un triángulo puede tener tres bisectrices. El punto donde las bisectrices se cortan recibe el nombre de incentro. Recordemos que in significa dentro, como en interior. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que es el centro interior, que está dentro de la figura, pero que además tiene una característica. Una de las características importantes del incentro es que es el centro de una circunferencia, voy a dibujar aquí a mano alzada, de una circunferencia que toca los tres lados del triángulo, algo más o menos así. ¿Ok? Entonces, estos segmentos que van del centro a cada uno de los lados serían los radios. Esa es la característica del incentro. Bien, la última. Estos segmentos que vamos a trazar reciben el nombre de mediatriz y viene de media, que significa mitad, y de nuevo del verbo sectare, que es cortar, o secare, que es cortar. Entonces es algo que corta por la mitad. Pero ¿de qué mitad estamos hablando? Estamos hablando de la mitad de un segmento. Por ejemplo, en el segmento AC buscamos el punto medio, en este caso que es U, y por ese punto vamos a hacer trazar una recta o una línea que corte en dos partes iguales a ese segmento, que lo corte en dos partes congruentes y que además forme un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces, cuando se trazan estos segmentos que cortan, o esas rectas que cortan a cada lado del triángulo por la mitad y formando ángulos de 90 grados, estas rectas se llaman mediatrices. A veces las mediatrices pueden estar dentro de la figura y en otras ocasiones pueden quedar fuera de la figura, como en este caso. Y resulta que este es el centro de una circunferencia y se le llama circuncentro.
pero es el centro de una circunferencia que ahora se dibuja por fuera de la figura. Resulta quedar por fuera de la figura y entonces lo que pasa con la circunferencia es que queda más o menos de esta forma. Se va trazando así alrededor de la figura, tocando sus vértices. Aquí una figura bastante grande. Esto lo estoy dibujando a mano alzada, por lo cual se ve medio raro, pero si lo hacemos con compás, sería una circunferencia que toque los tres vértices del triángulo, teniendo como centro el punto de intersección de las mediatrices. Bien, espero que hasta aquí te esté sirviendo este repaso, te esté permitiendo recordar pues todos los conceptos que hemos estado abordando durante las sesiones y que te sirva también para resolver ejercicios que a continuación vamos a hacer. ¿Ok? Bien, para finalizar esta parte del repaso de las rectas y puntos notables en una circunferencia, aquí tenemos un esquema que puede servir para recordar estas definiciones. Tenemos, por ejemplo, el incentro, es un punto que está en el interior y cuya circunferencia toca los lados del triángulo, pero por la parte interna. Bien, aquí podemos notar los puntos de toque, pero por la parte interna. Y se construye a través de las bisectrices, que son las rectas que cortan a los ángulos en dos partes iguales. Por otro lado, tenemos este otro punto que también es un centro, pero este se llama circuncentro, que es el centro de un círculo, pero que es exterior a la figura. O sea, toca los vértices, ¿sí? Y se obtiene mediante el trazo de las mediatrices, que son rectas que dividen a cada lado o a cada segmento del triángulo en dos partes iguales, formando ángulos de 90 grados. También tenemos el ortocentro, que es el formado por las tres alturas, que son medidas desde un vértice hacia el lado opuesto, formando 90 grados. Notemos que estas no necesariamente van a pasar por el punto medio. La altura no siempre pasa por el punto medio. Esa es su característica. Y por último, tenemos el baricentro, centroide, centro de masa, centro de gravedad o centro de equilibrio de la figura, que se obtiene con el trazo de las medianas. Estas sí pasan por el punto medio de cada lado, pero no forman 90 grados. Se trazan desde el vértice hasta el punto medio, pero no siempre van a formar ángulos rectos. Puede ser que en alguna ocasión surja algún ángulo recto, pero no es una condición que siempre ocurre. Bien, espero que puedas estar haciendo este análisis, puedas estar haciendo tus notitas, repasando, generando información si no la tenías, y te invito a estar haciendo también un resumen de este video o a ver este video varias veces hasta que los conceptos te queden completamente claros. Bien. Pasemos a la última parte de este video, que es la aplicación de lo que hoy hemos repasado. Obviamente esto solo es una probada de algunos de los ejercicios que hemos hecho a lo largo de esta unidad. Aquí lo que trataré de hacer es poner en práctica los conceptos que ya repasamos y aplicarlos a la solución de triángulos. Bien, comencemos con el primer ejercicio. A ver, acá. Ok, aquí tenemos el primer ejercicio. Bien, observen bien las características del ejercicio. ¿Sí? Tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 100 grados, un ángulo 7x y un ángulo 3x. Bien, entonces vamos a resolverlo. Ahí está. Lo primero que sabemos es uno de los teoremas que vimos de triángulos y es que la suma de los tres ángulos del triángulo es igual a 180 grados. Entonces, si sumamos 100 más 7x más 3x, el resultado debe dar 180 grados. Procedemos a resolver
esta ecuación donde 7x más 3x son objetos que se pueden sumar porque son de la misma categoría, nos da 10x. El 100 que tenemos al principio está ejerciendo una suma, por lo que al pasarlo al otro lado de la igualdad, pasaría con la operación opuesta, que es la resta. Bien, de esta manera tenemos que 10x es igual a 180 menos 100, que es 80 grados. Con lo que x es igual a 80 sobre 10, o lo que es igual a 8 grados. Y procedemos a revisar si esta información se encuentra dentro de las opciones de respuesta. Verificamos y vemos que es la opción B de respuesta. 8 grados es el valor de x. Por lo que para calcular los ángulos que faltan sería multiplicar 7 por 8 y 3 por 8. Bien, te invito a resolver los siguientes ejercicios, pausar el video y posterior a esa pausa regresar y verificar los resultados. Nos vemos en unos minutos. Bien, vamos a ver la respuesta de los siguientes 3 ejercicios para verificar qué tal nos ha ido y luego podemos continuar revisando los ejercicios que siguen. Vamos a ver el ejercicio marcado como número 3, cuya respuesta es 9 grados. ¿Por qué? Porque 126 es un ángulo exterior. ¿Y cómo se obtiene? Es igual a la suma de los no adyacentes a él. Aplicando este teorema, ponemos que 126 es igual a 8x más 6x, con lo que 8 más 6 da 14. Así que x es 126 grados entre 14, lo que nos da 9 grados. Bien, esta sería nuestra primera respuesta. ¿Habría otras formas de calcularlo? Claro que sí, también podríamos sacar el suplemento, dar el ángulo interno y luego hacer que los tres den la suma de 180 grados. También sería posible. Otra forma de calcularlo, bueno, podría haber alguna otra forma tal vez, pero vamos a ver ahora el siguiente caso. El siguiente caso sería el número 4, donde la respuesta es 2 grados. ¿Por qué? ¿Por qué 2 grados? ¿Qué podemos observar en esta figura? Hagamos observaciones para ver de dónde salen los datos que vamos a usar. Observamos que nos dice que un lado mide K y otro lado también mide K. Con eso nos están haciendo notar que tiene dos lados que son iguales. ¿Y cómo esa información es útil? Al tener dos lados que son iguales, podemos notar que es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, sus dos ángulos que se oponen a esos lados también son iguales. Entonces, con esta información tenemos que 2 veces el ángulo 20x más 5 grados es igual a 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque además es un triángulo rectángulo y tiene un ángulo de 90. Entonces, los dos ángulos agudos que nos falta por calcular, suman también 90 grados. Con eso ya tenemos los 180 grados que mide el ángulo, los ángulos, perdón, internos de un triángulo. Bien, entonces de ahí que 2 veces 20x más 5 nos dé 90. Despejando, como ya sabemos hacerlo, llegamos a que el valor de x es 2 grados. Bien, espero que la explicación te esté sirviendo. Si no, de todos modos, pausa este video, vuelve a revisar cada uno de los ejercicios, y revisa las explicaciones con detenimiento y si tienes dudas, consulta con el profesor en las sesiones de asesorías. Recuerda que presentamos este lunes. Bien, vamos a continuar con el ejercicio marcado con el número 5. En este caso tenemos como observación
que me menciona 3 lados marcados como L. Eso lo podemos interpretar como 3 lados que son iguales. ¿Bien? Ahí está. 3 lados que son iguales. Por lo tanto, puedo asumir que el triángulo es un triángulo equilátero. Y si es equilátero, también es equiángulo. Tiene 3 ángulos iguales. Y si tiene 3 ángulos iguales, cada uno mide 60. ¿Por qué? Porque la suma de los 3 me debe dar 180. Esto es 180 entre 3 es igual a 60. Un ángulo del triángulo mide 60 grados, por lo que 5x más 40 grados es igual a 60 grados. Despejando, como podemos observar aquí en el ejemplo, que ya está resuelto, tenemos que si a 60 le quitamos 40, ¿por qué? Porque está sumando, pasa con la operación opuesta, es la resta, sería 20. Y este 5 está multiplicando a la x, pasaría dividiendo. 20 sobre 5 nos da 4. Así que 4 grados es el valor de la x. La respuesta es la D. Aquí tengo que tener un poco de cuidado y observar cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque a veces nos pueden pedir cuánto vale x y en otras ocasiones nos pueden decir cuánto vale el ángulo. Si nos pidieran el valor del ángulo, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que multiplicar 40 por 5, perdón, 4 por 5 más 40. O sea, sustituir el valor que me haya dado la x, ¿sí? En este caso 4, por el 5 más el 40. Y eso sería el valor del ángulo. Claro, en este caso ya sabíamos cuánto valía un ángulo, pero hay otras ocasiones donde no conocemos su valor, ¿sí? Por lo que es importante hacer también estas observaciones. Bien, espero que hasta aquí esté quedando muy clara esta explicación, te esté sirviendo. Y bueno, vamos con los 2 últimos casos. Te doy unos minutos para que los analices y nos vemos para la solución. Bien, continuemos entonces con la solución del ejercicio número 6. En este caso vamos a construirla paso a paso. Bien, ¿qué tenemos como información? Nos dice si el triángulo ABC, ABC es equilátero. Es que sabemos, los 3 lados son iguales. Por lo tanto, tiene 3 ángulos que son iguales. Voy a dibujar aquí una figura para ayudarme con esta información. Entonces, sabemos que el ángulo en A, el ángulo en C y el ángulo en B, todos miden 60 grados. ¿Por qué? Porque es un equilátero y por lo tanto también un equiángulo. Si trazamos la línea que va hacia D y aquí mide 20, ¿cuánto mide el que va aquí? Claro, mide 40 grados. Bien, eso me sirve para poder completar lo que valen los demás grados. Aquí también ya tengo 60 grados, aquí ya tengo 20, eso es 80. Entonces, este ángulo de aquí, ¿cuánto le falta para sumar 180 grados? Ya que la figura se dividió en 2 triángulos y cada triángulo tiene, por suma de ángulos internos, 180 grados. Entonces, aquí me faltarían 100 grados. Bien, y por suplemento, aquí faltarían 80. Si nos dimos cuenta, no hubo necesidad de construir ecuaciones para hacer la solución. Bastó con hacer el análisis. Claro, a la hora de una prueba, de una evaluación escrita, nos van a pedir que todos estos pensamientos que acabo de comentar los hagamos por escrito. Bien, repasando. ¿Qué sabemos? Sabemos que es un equilátero y por lo tanto un equiángulo, que cada ángulo mide 60 grados, lo podemos poner por escrito. Y luego tenemos que el ángulo de 60 menos el ángulo de 20 es igual a 40 grados, que es esta primera información que sacamos. Luego tenemos que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados.
esto sería válido para este primer triángulo que estoy marcando como el número 1. Entonces, 180 grados, ¿a qué es igual? Es igual a los 20 que ya teníamos, más los 60 que mide el ángulo A, más X. Y de aquí es de donde viene la respuesta que dimos. 180 grados menos 80 grados de la suma es igual a X. Si a 180 le quitamos 80, esto nos queda 100. ¿Cuánto vale X? X vale 100 grados. Y por último, tenemos 40 más 60, eso nos da 100, ¿sí? Y de 100 para 180, ¿sí? 100 más X es igual a 180. Si hacemos la resta, X es igual a 180 grados menos 100 grados. Eso es 80. X es igual a 80 grados. O, otra forma, 100 más X, que sería ángulo suplementario y adyacente, es igual a 180. Esta sería otra forma. Entonces, X sería igual a 180 menos 100, lo que nos da exactamente el mismo resultado que el anterior ejemplo. ¿Vale? Entonces, de esta manera se va resolviendo nuestro triángulo. Y lo que nos piden es hallar la medida del ángulo BDC. ¿Cuál es BDC? El que va del vértice B, pasando por el D y llegando hasta el C. O sea, es este último que calculamos. En este caso quise calcular todos para mostrar cómo se podía resolver, pero en realidad solo nos pedían este último paso. Bien, espero que te esté resultando muy interesante esta solución. Y ya para finalizar vamos a ver los dos últimos casos. En un momento, continuamos con la respuesta. Bien, vamos a ver la respuesta al ejercicio número 7, el cual dice, en un triángulo ABC, AB es igual a BC y el ángulo B es igual a 108 grados. Calcula la medida del ángulo exterior al vértice C. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar un triángulo cualquiera. Dibujamos un triangulito. Nombramos los vértices. Puede ser A, B y C. Sabemos que AB es igual a BC. Entonces, en este caso, aunque la figura no me ayuda, voy a decir que AB es igual a BC. Estos dos lados son iguales. Entonces estamos hablando de un triángulo equilátero. La figura no está ayudando mucho, pero entendemos que es un triángulo equilátero. Entonces, si es equilátero, los ángulos que se oponen a los lados también van a ser iguales. Así que A y C son ángulos congruentes por ser un triángulo isósceles. Sí dije isósceles hace rato, ¿verdad? Si no, lo repito en este momento, es un isósceles. Bien. ¿Qué ángulo es el que me piden? Me piden el ángulo, perdón, me dan la medida del ángulo en B. La medida del ángulo en B es 108 grados. Pero sabemos que el ángulo A es igual al ángulo C. Esto por definición de triángulo isósceles. El triángulo isósceles tiene dos lados iguales y por lo tanto los lados que se le oponen a estos, perdón, los ángulos que se le oponen a estos lados también son iguales. Bueno, entonces ya tenemos que A es igual a C, que la suma de los tres ángulos, 108 más la medida de A, más la medida de B, es igual a 180 grados. De aquí podemos hacer un despeje y una sustitución y nos va a quedar que la medida de A más la medida de B es igual a 180 menos 108. Eso es 72 grados.
Pero como A y B, perdón, aquí puse A y B, era A y C. Disculpen, esto lo vamos a cambiar. A y C son iguales, entonces puedo sustituir a C por A. La medida de A más la medida de A es igual a 72. O lo que es igual 2 veces la medida de A es 72. Esto es que la mitad de 72 es lo que vale A. La medida de A es la mitad de 72. Eso es decir, 36 grados. Entonces, A mide 36 grados. C mide lo mismo que A. Por lo tanto, ambos miden 36 grados. Ya completamos los ángulos internos del triángulo. Pero no hemos contestado la pregunta. La pregunta es ¿cuánto mide el ángulo exterior al vértice C? ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que prolongar un lado para medir el ángulo exterior al vértice C. Y recordamos que el ángulo exterior, y le voy a llamar E, el ángulo E tiene por medida lo mismo que la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. O sea, A y B son los no adyacentes a él, por lo que la medida de E sería 108 más 36. Esto es 6 más 8 son 14, más 30 son 44, 144 grados es lo que mide el ángulo formado exterior a C, el cual yo nombré como ángulo E. Ahí está, chicos. Bien, espero que sí esté quedando muy clara la explicación. De nuevo, les invito a volver a verla las veces que sea necesaria o incluso pausar el video, volver a hacerlo y volver a confirmar su respuesta. Bien, y ya por último tenemos este último caso que tenemos aquí arriba, donde me muestran un triángulo que tiene esta cosita en forma de cuadrado, y ya sabemos que eso representa que forma un ángulo de 90 grados. O sea que es un triángulo rectángulo. Y si es un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos suman también 90 grados para que den los 180 que suman los tres ángulos. Sin embargo, no es necesario ese dato, solo lo quise dar como complemento de la información. Lo que queremos saber en este caso es la medida del ángulo alfa, que es un ángulo exterior, por lo que la medida de alfa es igual a la medida, bueno, ya no sería medida, ya sería suma, es igual a la suma de los ángulos de 90 grados más 53 grados. En este sentido, la respuesta a la medida de alfa es 143 grados. Bien, así de sencillo lo podemos resolver. Bien, para finalizar tenemos este ejercicio. ¿En qué consiste? Consiste en que ustedes me digan, me bauticen, me nombren, cómo se llama cada una de las líneas que se están trazando, cuál es el punto donde se cortan, qué nombre recibe, por ejemplo, darle nombre a estas líneas, cómo se llama este punto donde se intersectan, ¿sí? Y lo mismo para cada uno de los ejemplos. ¿Cómo se llama este punto? ¿Cómo se llama esta línea? ¿Cómo se llama esta línea? ¿Cómo se llama este punto? ¿Cómo se llaman estas líneas? ¿Cómo se llama, perdón, este punto? Ahí está. Bien, te invito a pausar el video, hacer tu ejercicio y cuando termines, venir a verificar el resultado. Bien, ok, espero ya lo hayas terminado. Continuemos con la respuesta. La respuesta es, aquí está. El primero es un circuncentro y está formado por el trazo de las mediatrices rectas que son
perpendiculares y pasan por el punto medio de cada segmento. Luego tenemos el incentro y está formado por las bisectrices rectas que cortan el ángulo a la mitad cada uno, o sea, lo forman en dos ángulos congruentes. Luego tenemos el baricentro, perdón, también conocido como centro de masa, centroide, centro de gravedad, centro de equilibrio, y está formado por las medianas. Y por último tenemos el ortocentro, que está formado por las alturas, segmentos que pasan por los vértices y son perpendiculares al lado opuesto. Bien, pues hasta aquí nuestro repaso. Espero te sea de mucha utilidad para preparar tu examen del día lunes. Y este sería como que un aspecto general de la unidad 1. Obviamente, hay más cosas que podemos repasar de la unidad. Te invito a que le dediques este tiempo a tu preparación. Mañana subiré un siguiente video con la siguiente unidad. Nos vemos